Amigos, buenas tardes. Gracias a ustedes, gracias a Dios primeramente, como siempre digo, a ese Dios poderoso. A ustedes por seguirme desde esta pequeña plataforma. Entonces, amigos, hoy quiero hablar, uno de los puntos son las declaraciones del señor Bernie Sanders, desafortunadas completamente en el programa 60 Minutos del señor Bernie Sanders, donde Bernie Sanders, a la pregunta del periodista que le habla de Cuba, Bernie Sanders dice que en Cuba no todo fue malo. Y habla del proceso masivo de alfabetización que Fidel Castro, mintiendo los datos, hizo en Cuba. Señor Bernie Sanders, déjeme decirle algo. En mi país, Cuba, no existe una educación. La alfabetización en Cuba fue el proceso masivo más grande de adoctrinamiento jamás conocido en el hemisferio occidental. Y desde ahí comenzó la manipulación para niños y jóvenes en Cuba, donde la educación está basada en adoctrinamiento y en la lealtad a la revolución, en la lealtad al máximo líder y en odiar principalmente a los Estados Unidos, país que desde el Senado usted representa, desgraciadamente. Señor Bernie Sanders, en Cuba no hay educación. Después de 61 años, señor Bernie Sanders, usted tiene que ir por las escuelas cubanas. Hoy Cuba tiene un déficit de maestros grandísimo. En Cuba hay jóvenes que no se gradúan solamente hasta el 9º grado. Hay muchos sectores del sistema educativo cubano. En Cuba, la educación en cubana está basada en mentiras. Está basada en los logros de esa revolución, donde hay una masiva, se puede decir, de masivo fraude o fraude masivo en todas las escuelas. Porque los maestros tienen que dar los datos buenos a través del Ministerio de Educación y inflar la graduación de cada niño por cada año. Y no importa si hay que hacer fraude, hay que aprobar. Eso es basada la educación cubana, señor Bernie Sanders. Ahora, yo quiero usted tocarle algunos datos que parece que usted y muchos socialistoides que defienden a la revolución cubana no saben. Antes de la revolución, voy a hablar del 1953, datos de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, en el 1953, donde había menos de 6 millones, menos de 10 millones de habitantes, estaba entre 5 millones de habitantes más o menos. Ya en el 58, cuando llega Fidel en el 59, eran 6 millones. Pero los datos de las Naciones Unidas dicen que en Cuba existían 7.560 escuelas, señor. Y 670.000 estudiantes matriculadas en ellas. Debe decirle, en la primaria existía lo que era el desayuno escolar, donde los niños desayunaban en la escuela. Y hoy los niños se van sin desayunar a las escuelas. El 76,4% de la población sabía leer y escribir de 5 millones de habitantes. Estas cifras eran solamente superadas por 5 países, por esos países que eran Colombia, Brasil, Argentina, México y Perú. Por territorio y per cápita por habitante, Cuba ocupaba el 5º lugar. Si no, Cuba estuviese en el 3er lugar, solamente superado por Argentina y Brasil o México. Señor Bernie Sanders, usted miente como mienten los socialistas. Usted miente sobre los datos de la educación cubana. Usted miente sobre la reforma agraria cubana, donde Fidel Castro hizo una reforma agraria primera y se dio cuenta que a los campesinos le estaba dando muchas tierras y podían convertirse en millonarios. Y empezó a quitar tierras y empezó a hacer cooperativas. Y empezó a crear las asociaciones nacionales de agricultores pequeños, la ANAP, donde ahora los campesinos iban a estar subordinados a esta Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, que iba a ser dirigida por el Partido Comunista Cubano,
que iban a tener prioridad los campesinos asociados ahí a venderle al único comprador, al Estado cubano. Y fue empobreciendo al campo Fidel Castro de una manera espantosa. Hoy la responsabilidad del hambre, el déficit de alimentos, de productos en la mesa cubana, de comida en la mesa cubana, es culpa de esa reforma agraria. Es culpa de la política socialista de Fidel Castro que usted admira. Y que muchas de las cosas o la política de Fidel Castro que usted admira, usted la quiere para los Estados Unidos. Es increíble, señor Bernie Sanders. Cuando le digo, con datos duros, esto sobre la educación, que nos enseñan a odiar al país que hoy usted representa, desgraciadamente, como dije. Nos enseñan a ser leales a la revolución. Nos enseñan consignas todo el tiempo revolucionarias, lavándonos el cerebro a niños y a jóvenes, con unas organizaciones que son las federaciones de enseñanza media. La organización primero de pioneros, José Martí, la organización de la enseñanza media y la Federación de Estudiantes Universitarios. Estas organizaciones juveniles son dirigidas por la Unión de Jóvenes Comunistas, que la Unión de Jóvenes Comunistas es dirigida por el Comité Central del Partido y el Departamento Ideológico del Comité Central del Partido y Organizativo, que dirige el temible José Ramón Machado Ventura, el organizador del Partido Comunista de Cuba, que tiene que ver con todas las organizaciones de masas del país. Estas que dice que son organizaciones no gubernamentales, todas dirigidas por el Partido Comunista Cubano, señor Bernie Sanders, donde cada día la educación de mi país ha ido en un deterioro, en un atraso increíble. Hoy en Cuba hay déficit de maestros, señor Bernie Sanders. Hoy en Cuba los maestros que están enseñando una educación destructiva, una educación de basura. Fidel Castro quitó esa gran escuela cuando llegó el principio de la revolución. Como dije, no sé si lo dije, quitó la escuela normales de maestros y creó sus escuelas vocacionales de maestros para un sistema de adoctrinamiento que va directo al cerebros de niños y jóvenes que salen robots de ahí, listos a defender la revolución, listos a separarte de tu familia, para confrontar a alguien de tu familia si no está con la revolución. Señor Bernie Sanders, la educación en Cuba es un desastre y es una mentira. La salud pública cubana, señor Bernie Sanders, está por el piso. Primeramente por los índices de corrupción que empiezan arriba por el gobierno, donde hoy los hospitales cubanos son una porquería, donde hoy la familia de los Estados Unidos tiene que resolver el problema de abastecimiento de medicamentos a las familias enfermas en Cuba, porque hoy en Cuba carece de medicamentos. Aparte de la corrupción galopante que hay en el sistema de salud y de distribución de medicamentos, donde hay un mercado negro, que cuando el medicamento llega a la farmacia, se desaparece. Y el que tiene el poder adquisitivo, esa élite que está creciendo económica en Cuba, es la que tiene el poder de comprar medicamentos en Cuba. Los hospitales, señor Bernie Sanders, hay que llevarle al enfermo sábana, hay que llevarle toallas, en ocasiones no hay agua, las tazas de baño están descompuestas, sucios los baños. Señor Bernie Sanders, yo le recomiendo que usted vaya y le dé una gira, no por los hospitales que el gobierno cubano le va a dirigir a usted. Yo le puedo mandar una lista de los hospitales que usted puede ir simplemente en la ciudad de La Habana, donde en el Juan Manuel Márquez, el pediátrico de Marianao, voy a hablar de ese porque conozco, pero tengo información que en Camagüey, en Las Tunas, también existe, y así en todo el país, una sala en el hospital de Las Tunas, pero en el hospital pediátrico Marianao para extranjeros. Se atienden niños extranjeros con salas, con aires acondicionados, con baños bien limpios, con sábanas bien limpias, una atención de primera para los niños extranjeros, porque tienen dólares y pagan en dólares. Y los niños cubanos
fuera de esa sala, en condiciones infrahumanas, señor Bernie Sanders. Porque en Cuba el lema es de la dictadura, el extranjero primero y el cubano después. Esto siempre ha sido la política socialista y propagandística del régimen cubano. Ahora, amigos que vivimos en los Estados Unidos, hay que estar preocupados con lo que estamos viendo con Bernie Sanders, donde el socialismo quiere apoderarse de este gran país. Y cuidado, señores, cuidado, porque el socialismo y el nuevo orden mundial tiene una agenda de apoderarse de los países y dirigir al mundo desde ese gobierno mundial, creador de muchas cosas espantosas, pero gobernar desde la izquierda socialista, disfrazada. Amigos, simplemente tenemos que ver las personas en los Estados Unidos que están apoyando al señor Bernie Sanders, cómo es una clase de jóvenes de clase media y media alta, de 18 a 35 años, que son la base fundamental en defensa del señor Bernie Sanders y de apoyo al señor Bernie Sanders. Cuidados, amigos, que pueden haber muchas sorpresas. Porque déjenme decirle algo, los socialistas tienen un discurso manipulador dirigido a las masas de clase media y clase media alta, que sienten muchos culpa de los que se han quedado atrasados. Y como sienten culpa, esa clase media apoya al tipo que tiene un discurso manipulador y que todos tenemos que ser iguales y que vamos a repartir las riquezas y quitarle al rico malvado, al empresario malvado, quitarle todo y distribuirlo todo a todo el mundo igual. Olvidándose de los méritos personales, olvidándose de que un empresario luchó y hizo lo que no fue capaz de hacer la gran mayoría para sacar adelante a su familia. El socialismo tiene un discurso de división y es muy peligroso. Y no solamente en los Estados Unidos, ya eso está sucediendo en México, en Argentina, en diferentes países de América Latina viene sucediendo. Es un peligro. Ahora, cuando vemos la historia y nos retomamos la historia hacia atrás, los procesos de cambio siempre han sido con la clase intelectual, con la clase media, con la que tiene información, con la clase educada. Cuando vemos la historia de los independentistas de nuestros países, cuando declaran los gritos de independencia contra España, los que hacen estas acciones son personas, escuchen esto, son personas que estudiaron, que tenían una posición económica bien y decidieron, gracias a su información, que era inmoral que España siguiera estando en América Latina, la corona, y lanzaron la guerra. Después, en estos procesos, se fueron sumando los pobres, porque el pobre no tiene tiempo. El pobre está en la lucha de la sobrevivencia. Pero esa clase media es la que ha hecho mucho daño en los países. Vemos cuando triunfan todos estos países de la corona española, se crea una élite política y empresarial que ha sido un desastre para América Latina hasta los días de hoy. Y de eso se aprovechan los mesías con tendencias izquierdistas y socialistas. Cuando vemos el proceso revolucionario de Fidel Castro en mi país, hay que estudiar, hay que leer, hay que buscar la historia para conocer y hablarle a los socialistoides con fundamentos. Cuando Fidel Castro hace su movimiento para atacar el cuartel Moncada en Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, en el oriente de Cuba, los que conforman este gran grupo del 26 de julio son jóvenes de la clase media y media alta cubana. Decidieron apoyar a Fidel en esta aventura. Los pobres no estaban en la lista de Fidel Castro. Fidel Castro se leyó muy bien el libro Mi lucha de Adolfo Hitler. Fidel Castro, comunista, donde mandó a su hermano a Checoslovaquia a finales de los 40, Raúl Castro, al Congreso de la Juventud Comunista Mundial.
Después vamos a hablar de eso. Pero Fidel Castro sabía que los pobres no podían contar con los pobres. Porque los pobres no tenían la información para entrar en un proceso de lucha contra Batista, que metió un golpe de Estado, que rompió la Constitución del 1940. Una Constitución que él mismo fue promotor de esa gran Constitución. Y Batista la rompió en el 1952. Y Fidel Castro le hace la guerra civil atacando los cuarteles Moncada y Bayamo. Pero después hay que hacer un análisis por qué Fidel Castro hizo esto. Porque estos tipos que cogen el poder son resentidos social. Bernizano es un resentido social. Millonario, pero resentido social. Fidel Castro resentido social. Hugo Chávez resentido social. López Obrador en México resentido social. Fidel Castro, retomando, Fidel Castro organiza a todos estos jóvenes y hace esta lucha. Cuando Fidel Castro hace su alegato al Moncada en el juicio que dice la historia me resolverá de todos los males que él había visto en Cuba, la defensa de Fidel Castro y de todo este proceso de personas fue del mismo, pero fue de personas de la clase media y media alta cubana, empresarial, que dieron dinero para Fidel. Y la familia del señor, después ayudante de Fidel Castro, los Montané, de Montané Oropesa, familia de dinero en Cuba, hicieron todo lo posible y lo imposible, conjuntamente con familias de dinero, mucho dinero, para hacer la amnistía a Fidel Castro y sacarlo hacia México. Y ahí comenzó la realidad de Cuba. Fidel Castro después se fue incorporando los pobres a su lucha. Pero ¿dónde Fidel Castro, la gran masa de pobres, Fidel Castro lo apoya a Fidel Castro? Cuando Fidel Castro triunfa en el 1959. Cuando llega esta revolución manipuladora que engañó, ahora Fidel Castro incorpora a los pobres a su proyecto. Y entonces a los pobres les regala muchas cosas. Le regala casa, le regala puestos de trabajo. Y empieza a darle a esa masa de pobres muchas cosas. A la generación de mi padre. Y esa gran masa de jóvenes que fueron en un momento olvidada por los sistemas anteriores, son los que anclan al proceso revolucionario cubano. Y Fidel les mete en la mente que ellos tienen que defender esa revolución por todo lo que le ha dado esa revolución. Y estos jóvenes que tienen 15, 16, 14, 13 años, se incorporan al proceso de alfabetización de Fidel Castro y van a las lomas del oriente, a los campos cubanos, a educar y a alfabetizar a los campesinos cubanos. Y ahí comienza el adoctrinamiento en Cuba. Ahí comienza una serie de jóvenes a ingresar posteriormente a las milicias. Que las milicias, escuchen, Guardia Nacional de México, las milicias creadas por Maduro, por Chávez, estas milicias, compuestas por jóvenes, son el relevo del Ejército Reverde que ayudó a Fidel a llegar a través de la lucha. Y muchos jóvenes del Ejército Reverde no querían una dictadura, querían una democracia, tumbar a Batista, pero que restaurar la Constitución de 1940. Fidel Castro engañó a la gran mayoría de estos jóvenes que fueron con él, los fue eliminando, fue tomando el Ejército Reverde, poniendo a su hermano en el Estado Mayor en Oriente, jefe del Estado Mayor de las tropas orientales, y a Camilo Cienfuegos, jefe del Ejército Reverde, pero tenía que eliminar a Camilo Cienfuegos. Y después Fidel elimina a Camilo Cienfuegos. Y su hermano Raúl queda como único y jefe de las Fuerzas Armadas cubanas. Ya esta milicia de jóvenes, preparada en matanza por el difunto Gallego Fernández, general del antiguo régimen, que educa a estos militares, se conforman las nuevas Fuerzas Armadas cubanas a través de esta milicia, con un sistema educativo de adoctrinamiento a la Revolución Cubana. Y muchos
de esa escuela de las milicias son hoy generales y coroneles que conforman las Fuerzas Armadas cubanas. Y han sido el soporte de la Revolución Cubana. Después nacimos nosotros, en plena efervescencia comunista. Nos fueron manipulando de gran manera. Donde hoy nuestros padres decían que lo mejor era la revolución. Tíos, abuelos. Sin darse cuenta por la infección comunista en el cerebro, sin darse cuenta de las carencias que estaban sucediendo y cómo se estaba dividiendo la familia cubana entre buenos y malos, entre revolucionarios y no revolucionarios. Y fueron esos los que hoy defienden a capa y espada la revolución cubana. Amigos, en los Estados Unidos, el señor Bernie Sanders quiere hacer lo mismo, con un discurso de división, con un discurso de odio. Como padres cristianos, católicos, padres empresarios, padres bien, están viendo a sus hijos defendiendo a un tipo como Bernie Sanders y no le dicen nada. Porque es imposible ser cristiano y católico y tener hijos que defiendan a Bernie Sanders con una agenda socialista. Porque ¿saben qué sucede? Cuando digo cristiano hablo de católico, de todos. ¿Saben qué sucede, amigos? Que hoy nos interesamos más por los resultados académicos de nuestros hijos y no nos interesamos por qué le están enseñando a nuestros hijos en la escuela de los Estados Unidos, que está minada, infiltrada por el socialismo. Maestros izquierdistas con tendencias izquierdistas y socialistas manipulando las mentes de nuestros hijos desde las escuelas norteamericanas. Si no abrimos los ojos y no salimos en defensa del voto hacia la democracia en los Estados Unidos, la perdemos. López Obrador en México está sucediendo lo mismo, porque la propaganda opositora a López Obrador ha tenido muchos fallos, como estamos viendo la de aquí, que ahora están tratando de comparar a Bernie Sanders con Fidel Castro, que es mucha verdad, pero es mucho más allá. Es hablar con nuestros hijos, enseñarles la realidad de lo que es Cuba, enseñarles la realidad de lo que fue Venezuela y lo que es Venezuela hoy. No diciendo, comparándolo con Fidel Castro y Maduro, atrincherando más a este grupo de jóvenes y de masas que apoyan a Bernie Sanders, como pasó con López Obrador, que lo trataban de comparar con Chávez. No, es sentarte con tus hijos, debatir con nuestra familia, decir lo que está en juego, que está en juego la libertad, está en juego el progreso de los Estados Unidos. Si Bernie Sanders agarra el poder, es responsabilidad de los padres, lo digo bien serio. Dejemos el sentimentalismo, que si el pobre. No, si tú quieres salir de la pobreza, luchemos por salir de la pobreza. No esperemos que el gobierno nos regale nada, ni los políticos nos regalen nada. Porque miren Cuba, mira Venezuela, mira México. Hoy López Obrador ha regalado, desde que llegó al gobierno, el 2% del PIB a los pobres, que son los votos para el 2021 y para la continuación del señor López Obrador en el gobierno. Porque llegan estos mesías que van a regalar todo. Lo van a regalar todo. Y crean una masa de inútiles que no quieren trabajar, no quieren luchar por su sueño.
no quieren salir adelante. Ahí está Cuba. Miren a Cuba, miren a Venezuela. Es más fácil que papá gobierno me dé. Si tú vas a Cuba hoy, jóvenes cubanos no quieren trabajar. Prefieren vivir de lo que le mandan la familia de los Estados Unidos. Prefieren vivir de las remesas familiares, del invento, pero no quieren salir y luchar por sus sueños. Pero ¿cómo, Carlos? Cuando llegan aquí, quieren vivir del cuento. Como el programa ese que tienen allá en Cuba con Pamphili. Quieren vivir del cuento. Y quieren darle un paletazo rápido. Señores, con esto termino. Bernie Sanders y a todos sus seguidores. Los que hicieron grande este país no han sido los políticos. Lo que han hecho grande este país ha sido los grandes empresarios, soñadores, que salen gracias a la libertad, a la libre empresa que existe en este país, donde el límite es el cielo. No son los políticos los que han hecho grande este país. A este país lo ha hecho grande primero Dios, que está basado en los fundamentos, su constitución de Dios. Dios por delante. Y después los grandes soñadores que forman este gran país. Y siguen saliendo. Soñadores. Sigamos luchando por nuestros sueños desde las trincheras de la democracia en los Estados Unidos. Y no dejemos pie a que un señor como Bernie Sanders, lo digo en serio, tome este país. Porque los cubanos sabemos que no podemos perder los Estados Unidos. Los chilenos, los argentinos, los colombianos no conocen lo que es el socialismo. Los mexicanos no conocen lo que es el socialismo. No conocen lo que es separar a la familia. No conocen lo que es meterte preso por pensar diferente. No conocen manipular a los niños de chiquitos que separan a los niños de la familia. No lo conocen. Esta gran masa de latinoamericanos. Los jóvenes de los Estados Unidos no conocen lo que es el socialismo. No conocen lo que es la realidad. Abramos los ojos. Estamos a tiempo de liquidar y decirle a Bernie Sanders, no, Estados Unidos no puede caer en el socialismo. Amigos, gracias de verdad. 27 minutos, pero ojalá que puedan ver esto. Compartan. Viva los Estados Unidos. Y Dios bendiga América, porque ahora tenemos que ver por América. Cuba, la perdimos. Venezuela la perdimos. Y México se va a perder si los mexicanos no se aprietan los pantalones. De eso no tengo duda. Cada análisis que he hecho sobre México no he fallado. López Obrador va por el Instituto Nacional Electoral. Amigos, buenas noches. Dios me lo bendiga a todos.